tardes a todos. Feliz de estar en Costa Rica una vez más, hablando de educación. Porque la educación tiene que cambiar. Creo que hay un acuerdo grande entre todos, pero no cambia. Se publican cosas en los diarios, charlamos en nuestras familias, con los amigos, pero no cambia. Hay mucha información, cada vez tenemos más datos, pero no cambia. Esa es mi gran obsesión. ¿Por qué no cambia la educación? Yo voy a compartir con ustedes una hipótesis que tengo, no es personal, es conocida, pero me parece que es muy potente. Creo que estamos viviendo un cambio fenomenal entre la sociedad industrial y la sociedad del conocimiento. Pero la educación no lo ha acompañado. Y eso significa que el conocimiento que está adentro del sistema escolar y que distribuye es obsoleto, es perimido, no es el que sirve. ¿Se acuerdan cuando íbamos al secundario que nos enseñaban que había una época de los grandes inventos, cuando surge la locomotora, la máquina a vapor, la imprenta? Y estos inventos, ¿por qué aparecieron? Por debajo de eso está el avance del conocimiento. Aparece la ciencia experimental, la ciencia positiva, lo que se llama comúnmente la física de Newton. Newton creía que el mundo era un mecanismo muy aceitado, con leyes universales y permanentes, y que la ciencia tenía que conocer esas leyes universales. Esto era tan así que a fines del siglo XIX los científicos creían que todo se había descubierto, que no había nada más por saber. Ahora, hoy vivimos lo que se llama una era de innovación. Yo diría que más que la era de la innovación es la segunda época de los grandes inventos. Porque ahora se saben muchas más cosas que en el siglo XIX. El siglo XX se llama el siglo de la revolución silenciosa del saber. Hay tres grandes hitos en esta revolución. Primer hito, 1905, Einstein publica su teoría de la relatividad. Segundo hito, 1915, aparece la teoría cuántica, todo eso del submundo del microcosmos. Y a mediados del siglo XX, los 30, los 40, los 50, se desarrolla lo que hoy se llama la teoría de los sistemas complejos no lineales. Sistemas complejos no lineales. ¿Cómo? ¿No era que el mundo era un mecanismo tan organizado, con leyes permanentes? Parece que no. Hoy lo que se sabe es que el universo está en permanente expansión, en permanente movimiento, que existen leyes, pero no son leyes universales, y hasta hay un componente de azar. No existiría el microondas, no existiría Internet, no existiría el GPS, no existiría la medicina nuclear si la humanidad se hubiera quedado con la física de Newton. Ese es el conocimiento relevante hoy. Por supuesto que este cambio fenomenal también le ha pedido a la educación que cambie, y ese es el problema. ¿Cómo hace para cambiar? Cuando se armaron los sistemas escolares, a fines del siglo XIX, la sociedad le pedía a la educación que enseñara a leer y escribir y el cálculo elemental a los niños en la escuela. Y esos fueron los viejos sistemas escolares, los que tenemos hasta hoy. Pero ¿qué pide hoy la sociedad de la educación? Aprender, que todos aprendan, no tanto énfasis en la enseñanza, las competencias del siglo XXI, que son más que solamente leer, escribir y cálculo elemental y conceptos generales de ciencia, no solamente a los niños, sino que hoy se pide aprendizaje a lo largo de toda la vida, y entonces no solo en la escuela, sino en múltiples entornos de aprendizaje. El mandato social ha cambiado de tal manera que esa escuela del siglo XIX, que fue exitosísima, que cumplió muy bien su cometido,
hoy está hackeada, no sabe, no puede, no tiene los elementos para poder responder a esta nueva demanda. Es como que la base de sustentación se le cayó y ahora es una cáscara, es un esqueleto que quiere subsistir, pero que tiene muchos problemas. Hoy entonces estamos en el medio de una época en donde lo viejo muere, lo nuevo sale. Todos los países del mundo están haciendo muchos esfuerzos por innovar, por cambiar la educación. El primer mundo, América Latina, todas las regiones. Ahora, cuidado, cuidado. No hagamos lo que hicimos a fines del siglo XIX cuando creamos nuestros sistemas escolares, que hicimos una especie de copy-paste de lo que hacían los países del primer mundo y no pudimos resolver lo que nosotros necesitábamos en América Latina. Es muy bueno inspirarse, es muy bueno mirar, hay que estar a tono con lo que pasa en otras partes, pero las soluciones tienen que partir de nosotros a partir de lo que las características nuestras. Dos características para que empecemos a pensar. Primera característica que nos diferencia de los países avanzados. No tenemos la base presupuestaria que tienen esos países para poder financiar los modelos de escuela que tienen ellos. Necesitamos poder tener propuestas de educación de buena calidad, pero más costo eficientes, alcanzables con nuestros presupuestos. Segunda característica, América Latina tiene una base cultural mucho más heterogénea que el primer mundo. Quiere decir que necesitamos soluciones flexibles que puedan adaptarse a las distintas características de nuestras poblaciones, pero también que tengan algo que la vieja escuela no tiene, que es mecanismos para cerrar la brecha. Todos nuestros habitantes tienen el derecho a una educación de calidad, hayan nacido donde hayan nacido. Y eso tiene que ser algo que sea parte de esta nueva propuesta. Por eso, con nuestras características, es muy importante que no bajemos la vara de la calidad, que no bajemos la vara de pensar que lo que requerimos son aprendizajes profundos, significativos, competencias que permitan hacer, que permitan resolver problemas, no memorizar la teoría, sino usar el conocimiento para resolver problemas. Y en los problemas que vamos a resolver, no resolverlos a partir de la ciencia del siglo XIX, sino poder resolverlos a partir de la ciencia del siglo XXI. Es decir, no necesitamos cabezas llenas de información, necesitamos cabezas con procedimientos mentales inteligentes, que sean capaces de aprender a aprender, que sean capaces de aprender a lo largo de toda la vida, que puedan pensar fuera de la caja, porque lo que hoy se pide es creatividad. Ya sé que están pensando qué lindo eso, pero qué difícil. Es difícil, pero la buena noticia es que ya está pasando. Ya está pasando y está pasando en América Latina. Les voy a contar un caso que a mí me parece muy interesante, que son las redes de tutoría mexicanas, que es una propuesta que empezó hará unos 10 años para resolver el tema de la telesecundaria mexicana rural. Consiste en que los chicos, los alumnos, se enseñan entre ellos. Aprenden en función de un protocolo muy exigente que no solamente les enseña a aprender, sino que les enseña a poder enseñar. Y cuando han terminado de aprender el tema, son capaces de enseñárselos a los otros compañeros, a la gente de la comunidad, los adultos que quieren aprender, y también a sus propios monitores, muchos de los cuales no son profesores. Lo bueno de esta propuesta es que ya está probada su eficacia. Hace 4 años, cuando fue la última prueba de enlace, que es la prueba mexicana que mide lengua y matemática en todos los chicos, estos chicos de las 8.000 escuelas rurales mexicanas sacaron mejores resultados en lengua y matemática que los chicos urbanos. Es más barato, cierra la brecha y además tiene otra característica que no les comenté, que es que ya ha roto las resistencias del viejo sistema a que los acepten. Hoy
está en 30.000 escuelas rurales de México, teniendo un éxito muy importante. Es un verdadero emergente de la nueva educación. Qué fantástico, ¿no? Si es tan bueno, ¿por qué no se generaliza? ¿Por qué no conocemos todo y no los ponemos en práctica? Yo esto te los diría en 3 palabras. Para poder reconocerlo, hay que sacarse las anteojeras o mudarse el cassette o abrir la cabeza. Es decir, tenemos que dejar de pensar que estas soluciones heterodoxas, que no son la escuela que conocimos, son educación de segunda, educación de cuarta. Tenemos un modelo mental que no nos permite ver que más allá de los bancos, pizarrón y maestros se puede aprender. Y que tenemos que buscar cómo armamos las propuestas para esto. Por eso es muy importante pensar que estas no son soluciones para pobres. Estos son el espacio de creatividad que tenemos para poder inventar otra educación. Y no solamente para poder inventar otra educación, para poder ayudar a que todos, desde la población, los dirigentes, quienes están ocupándose de la educación, todos, seamos capaces de tener una demanda más calificada. No alcanza con decir la educación es importante. No alcanza con decir queremos educación de calidad o con espantarse por los resultados que tenemos los latinoamericanos en las pruebas internacionales. Tenemos que pedir cosas concretas. Tenemos que ayudar a los tomadores de decisiones a que se animen a enfrentar las dificultades que significa cambiar la educación. Hay que tener voz, organizarse para pedir cosas específicas y para trabajar ante la opinión pública contestando a los grupos organizados que defienden intereses corporativos, que no permiten cambiar y que menos que nada permiten cambios profundos. La sociedad del conocimiento cambió las reglas de juego. Hoy, la riqueza de las naciones se mide por lo que su población tiene en la cabeza. ¿Cuánto sabe y qué tipo de conocimiento sabe? Pero lo que toda su población tiene, no lo que un grupito, lo que toda su población tiene. Por lo tanto, los nuevos sistemas educativos tienen que apostar a eso. Educación de calidad, conocimiento del siglo XXI, para todos, sistemas más justos que sean capaces de cerrar la brecha. Y esto hay que hacerlo ya. Esto es urgente. No tenemos mucho tiempo para esperar. Miren, Argentina, que es un país que pasa por tener buena educación desde su origen, tardó 100 años, un siglo, en cumplir el objetivo que se había propuesto en su ley original de alfabetizar a toda su población y que todos terminaran la primaria. Un siglo. No tenemos ese tiempo ahora. Hay que ayudar desde la sociedad civil para que se tomen las decisiones que hay que tomar, así sea difícil. Ese es nuestro compromiso. Los políticos, la dirigencia no la pueden tomar si la sociedad no ayuda, porque son decisiones complejas, son decisiones complicadas que generan mucha turbulencia. Si no lo hacemos, América Latina como región no será sustentable. Si no lo hacemos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra juventud no tiene futuro. Muchas gracias.